Muy buenas tardes. Les saludo con gusto y gratitud en esta nueva transmisión de Diálogos por la Esperanza, que la hemos denominado el proceso electoral un momento educativo. Efectivamente, reflexionaremos sobre la importancia de este proceso electoral que viviremos el próximo domingo 6 de junio, que además de ser muy importante desde el punto de vista cívico-político, será también un momento educativo en la vida de nuestro país. Cada vez más tenemos que aprender a ser mejores ciudadanos. Esto no se da en automático, sino que exige procesos, esfuerzos, diálogo, análisis y una respuesta personal, libre y secreta. Seremos, escúchenlo bien, 93.676.029 electores. Estos son los ciudadanos que integramos el gran padrón electoral de nuestra nación mexicana. Es decir, mexicanos que estamos llamados a manifestarnos en las urnas. Cada uno está llamado a ejercer el derecho y el deber de elegir a nuestras autoridades civiles, así como sus proyectos y plataformas. Esta próxima jornada electoral pone de manifiesto muchas cosas, incluso los logros que nuestro país ha conseguido en la consolidación de un sistema electoral que posibilita la democracia al garantizar a un ejército de ciudadanos llevar a cabo esta jornada electoral con transparencia, con seguridad jurídica. Imagínese usted, serán 162.896 casillas electorales las que se instalarán a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, atendidas por 1.464.903 ciudadanos y ciudadanas. Recuerden bien, serán ciudadanos como usted y como yo los que estarán a cargo de la elección para garantizar su eficacia, así como la vida democrática de nuestro país. Nuestro voto es una decisión seria y delicada. Sin duda tendrá serias consecuencias para el futuro, para usted, su familia y las generaciones venideras. Es necesario prepararse y votar lo más responsablemente posible. Para tocar este tema tan importante, nos acompaña una persona muy valiosa y experimentada, tanto en el ámbito del pensar como del hacer, comprometida en distintos ambientes educativos particularmente, pero también de participación ciudadana en la sociedad civil. Él es el doctor Luis Roberto Mantilla Sahagún. Es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente estudia una maestría en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre otros muchos cargos, ha sido rector de la Universidad Latina de América en Morelia, Michoacán, del 2009 al 2018. Ahí tuve el gran privilegio de conocer.
Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Riviera en Playa del Carmen, Quintana Roo, desde julio del 2018. Es también vicepresidente de Educación Superior de la Comisión Nacional de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, desde mayo del 2021. Doctor Luis Roberto, es un gran gusto tenerlo de nueva cuenta en estos diálogos por la esperanza. Le agradezco su disposición generosa. Bienvenido. Muchas gracias, padre. Muy buenas tardes. Es un gusto estar otra vez con usted y con su muy importante audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Quisiera empezar hablando de la democracia y la educación. Van de la mano. Tanto la educación como la democracia es algo particular, muy particular del ser humano. A mayor democracia, mayor educación y viceversa. El sistema democrático, según el pensamiento social de la Iglesia, es el sistema político que más responde a las exigencias humanas de libertad, fraternidad e igualdad. Es el sistema que reconoce la dignidad humana y sus derechos y deberes, así como la capacidad de promover una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para promover el bien público temporal. Háblenos un poco de la jornada electoral también como un momento educativo. A leer se aprende leyendo, a escribir escribiendo. Podríamos decir que la vida democrática se aprende votando y participando. Lo escuchamos con atención. Sí, claro que sí, padre, con mucho gusto. Y bueno, coincido con lo que acaba de exponer. Y por supuesto que sí, la vida democrática se aprende votando y participando, pero uno podría desglosar eso con más detenimiento y saber a qué se refiere uno con votando y participando. La democracia, para empezar, yo le diría, no es una forma de gobierno que se conquista de una vez para siempre, sino que es una forma de gobierno que hay que estarla alimentando, hay que estarla nutriendo. No es una conquista única, sino que es una conquista diaria. Y en ese sentido, pues participar es muy importante, pues para que obviamente la democracia se nutra permanentemente de nosotros, de los ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, que hay que también estarnos informando de manera permanente o periódica y estarnos informando de diversas fuentes, no solamente de una, porque eso va a permitir una muchísimo mayor pluralidad. Hay que también, por supuesto, cuestionar al poder y exigirle que rinda cuentas. Actuar, por tanto, como un garante del control del poder desde la ciudadanía. También, por supuesto, implica demandar los diversos medios de comunicación, que estos sean libres y proteger los medios de comunicación. Necesitamos medios de comunicación libres que puedan informar bien al ciudadano y con veracidad. Necesitamos también expresarnos en los diversos espacios, tanto físicos como virtuales. Es decir, la participación tiene que ser también expresión, manifestación de las ideas y contribución a un diálogo colectivo. También, por supuesto, exige actuar como ciudadanos, y eso tiene que ver con ejercer nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones. Y ahí, pues, la democracia nos exige a nosotros hacer lo propio para que podamos sostener, digamos, el ámbito público de una manera colectiva, entre todos, y que nadie se exente de su respectiva responsabilidad. Hay, por tanto, una corresponsabilidad entre la autoridad y el ciudadano. También significa o implica vivir en pluralidad. Y vivir en pluralidad tiene que ver con aprender a convivir en la divergencia. Significa tener la capacidad de estar con otros que no piensan o no sienten o no ven la vida como yo, y no por eso yo lo voy a descalificar o lo voy a hacer menos o lo voy a criticar de una manera injusta o inadecuada, sino que voy a tratar de entendernos y vivir en convergencia. De hecho, la democracia está solidificada entre más pluralidad y entre más diversidad. Significa entonces la práctica democrática pues un trabajo constante y permanente, y el voto es tan solo una expresión de todo esto que estamos comentando. Es la manifestación del proceso electoral, sin duda alguna, pero yo le diría, es
lo que nutre todo el sistema democrático. El voto sin tampoco podríamos pensar que vivimos en un régimen democrático si no se respeta, si no se hacen valer las manifestaciones comiciales y que cada quien pueda elegir a las personas que queremos que nos gobiernen. Es decir, la democracia tiene que ver con tanto la parte de los comicios, de la parte de la votación, de la parte electoral, como también de una forma de vida que he tratado de mencionar de una manera muy rápida y esquemática y que hace posible que vivamos de una manera mucho mejor en convivencia pacífica, ordenada, plural, diversa, etc. Doctor Luis Roberto, la jornada electoral será un punto de llegada y un punto de partida en nuestra vida democrática. Y para eso necesitamos no solamente ver las cuestiones de la experiencia profesional, los cargos que han tenido los distintos candidatos, sino particularmente cuál es su idea de libertad, cuál es su idea de fraternidad, cuál es su idea de igualdad, por supuesto, cuál es su idea del sistema de gobierno que necesitamos, que necesita siempre equilibrarse, el equilibrio entre los poderes y, por supuesto, esta idea de que el Estado no es solamente la autoridad, sino que es la sociedad y la autoridad caminando juntas, de la mano. La autoridad tiene que hacer, por supuesto, la voluntad del pueblo, pero también tiene la capacidad de profesionalizar el servicio que hace a través del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y cada uno de los niveles de gobierno. Le escuchamos. Sí, por supuesto. La democracia, si hace rato mencionábamos que no se construyen para siempre ni de manera definitiva, pues también habrá que decir que no se construye por una sola persona. La democracia es la construcción de todos en nuestra casa común, que es donde habitamos. Y en ese sentido hay una necesidad de que cada quien haga lo que le corresponda. Y la democracia como la educación exigen sujetos libres, sujetos racionales, sujetos autónomos. Si en algo se parece la democracia con la educación, es que sostienen esto y tienen también como condición de posibilidad estos tres grandes aspectos. La democracia como la educación permite que seamos autónomos, que tengamos capacidad de gobierno sobre nosotros mismos y en la parte colectiva sobre todos. Y por tanto entonces no está a merced de que alguien lo quiera o no lo quiera, sino que todos debemos contribuir a que eso suceda. También la democracia como la educación requiere de sujetos racionales y cuando digo eso me estoy refiriendo a que se esgriman razones, a que se esgriman, una serie de argumentos, a que, no exista la imposición nada más porque a mí me parece, sino más bien a que podamos en un espacio público debatir racionalmente y ofrecer datos, argumentos, etcétera, que permitan un diálogo estructurado conforme a aspectos objetivos y no meramente subjetividades que pueden ser muy caprichosas y por tanto en una relación de poder alguien se puede imponer frente al otro. Y requiere por supuesto libertad, es decir, esa capacidad de tener alternativas, de tener opciones. De lo contrario, pues obviamente tendremos un camino cerrado. Y otra cosa que es muy importante mencionar es que la democracia como la educación es intergeneracional y transgeneracional. No somos nosotros los que nada más la encarnamos, sino que venimos de un proceso histórico en el que tanto en la educación como en la democracia hemos recibido un conjunto de valores, de principios y de buenos resultados. Nos corresponde aquilatarlos, trabajarlos, procesarlos y heredarlos a las siguientes generaciones. En educación, y aquí hay profesores que me están escuchando, saben muy bien que ninguna teoría, ningún gran avance científico se ha creado de la nada. Cualquiera ha siempre estado parado, en hombros de gigantes respecto de quienes nos precedieron. Lo mismo pasa con la democracia. Las instituciones fuertes, la posibilidad del derecho al voto, la prensa libre y todos los componentes de una democracia no son solamente algo que surge como generación espontánea, sino que es producto de una herencia de luchas, de un esfuerzo colectivo de generaciones que ya no están y que nos han heredado
digamos, esta preciosa situación y que a nosotros nos corresponde aquilatarlos, protegerlos, fortalecerlos y heredarlas a las siguientes generaciones. Me da la impresión, doctor Luis Roberto, para ponerlo en términos muy concretos, nuestros gobernantes necesitan humildad para escuchar, generosidad para servir y dialogar, pero sobre todo para construir grandes consensos en medio de la pluralidad de nuestro México, que tiene distintas etnias, distintos, por su desigualdad, desgraciadamente, niveles de ingreso, niveles de educación, etcétera. Y tenemos que ver, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, el todo y no la parte, la unidad y no el conflicto. Por supuesto, el tiempo, esta cuestión gradual, que los cambios no se pueden promover de la noche a la mañana. Estos suponen cambios, grandes estructuras, nuevas leyes, nuevos sistemas, reformas, presupuestos, etc. Pero sobre todo, en estos 4 criterios para el bien común y la paz, el Papa Francisco señala la importancia de estar con los pies en la tierra, en la realidad, y no solamente girando en cuestiones meramente ideológicas. Quisiera pasar a un tercer bloque, doctor Luis Roberto. He estado escuchando en la radio que todos los partidos, están sacando spots que dicen que esta jornada electoral se va a decidir como si estuviéramos en una bifurcación, en una grande Y, o una democracia liberal o un gobierno más centralista, más preocupado por cuestiones como la equidad y otros problemas de antaño que nos arrastran como la corrupción. ¿Cuál es su parecer? ¿Sí estamos en esta bifurcación? Sí, me parece que sí. La respuesta es sí y daría argumentos para dar cuenta del por qué afirmo esto. Hace rato mencionaba yo que todas las democracias no son, digamos, un punto de llegada último y único, sino que hay que estarlas alimentando. Pero las democracias tienen un conjunto de características muy importantes sin las cuales no podríamos pensarlas. Y en particular estoy hablando de las democracias liberales. Las democracias liberales, que son, digamos, las democracias que han sido las más exitosas y han permitido una mayor convivencia pacífica, ordenada, etcétera, entre los seres humanos. Entonces, yo un poco para responder a su pregunta, padre, le diría, ¿cuáles son estas de las muchas características que tiene una democracia liberal? Y a la luz de eso, pues que cada quien vaya palomeando qué tanto estamos viviendo esta situación y qué tanto no, y que cada quien saque sus propias conclusiones al respecto, ¿no? Para que tampoco sea un tema meramente personal o subjetivo, sino que lo podamos contrastar con algo que objetivamente nos pueda decir qué tan bien o qué tan mal vamos respecto a la democracia liberal y qué tanto estamos, por tanto, en un momento crucial en el que nos podemos ir hacia un lado o hacia el otro, como usted menciona. Primero diría yo, en cualquier democracia liberal hay un respeto irrestricto a los derechos y a las libertades. Eso es fundamental. No podríamos pensar eso en una democracia liberal. Y si pensamos en específico en las libertades, pensemos, por ejemplo, en la libertad de expresión, en la libertad de manifestación de las ideas, en la libertad de reunión. Si estas libertades de expresión, de manifestación de las ideas no se respeta, pues obviamente estamos en un problema serio en el que el individuo no tiene esa capacidad de dar a conocer lo que piensa. Y esto se tiene que lograr no en lo abstracto, sino que se tiene que lograr en lo concreto. Y en lo concreto significa que cuando alguien se expresa, pues no se le señale, no se le acuse, no se le critique de una manera despiadada y sin fundamentos, poniéndolo, si me permite la expresión, en un patíbulo social para que sea condenado porque simplemente no piensa como yo. Y esa es una forma de limitar esos derechos y esas libertades que estoy mencionando de las democracias liberales. Es decir, requerimos en una democracia liberal que cada quien se pueda expresar en el marco, por supuesto, del respeto y de la buena forma, pero con toda la claridad, sin que por eso se le encasille ya dentro de un grupo de personas
que ya son peligrosos o están en contra de mí o alguna cosa al respecto, ¿no? Segundo, requiere por tanto una prensa libre, una prensa que pueda ejercer también su capacidad de libertad y que tampoco desde el poder se le critique a esa prensa por simple y sencillamente hacer uso de ese derecho que todos tenemos de la libre expresión y de estar enterados, de estar bien comunicados de lo que está sucediendo. Por otro lado, una democracia liberal, entre más posibilite la pluralidad, pues más fuerte es. Y la pluralidad, la diversidad, ¿qué significa? Pues lo que estamos mencionando, la convivencia entre diversas posturas, porque México es un país muy diverso, plural, diferente, son muchos Méxicos y cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente respecto de la realidad. Pero no significa que la de usted o la mía sea mejor que la de otros, simplemente significa que es distinta y que seguramente en la parte de la complementariedad podemos todos convivir en este gran mosaico que se llama México. Y por tanto, estas democracias liberales exigen la no prevalencia del pensamiento único, el que no se imponga una forma de pensar, de sentir, de vivir, y todas las demás que no sean como las que, digamos, son hegemónicas, se descalifican de una manera autoritaria. El poder también está sujeto en una democracia liberal a contrapesos. Si no hay contrapesos, es muy fácil que el poder se vuelva absoluto. Y esos contrapesos se llevan a cabo a partir de acciones concretas como la división de poderes, como el control del poder a través de los órganos constitucionales autónomos, como un conjunto de medidas que va haciendo que el poder no se desborde, porque el poder naturalmente tiende a desbordarse. Por eso esta construcción artificial que hemos creado los seres humanos, que se llama democracia liberal, pues pone diques a esa posibilidad natural que sucede en el ejercicio del poder. También significa que las democracias liberales tienen que respetar las reglas del juego democrático. Si hay un árbitro, si hay alguien que las organiza, si hay una serie de reglas que indican cómo se debe comportar tanto el ciudadano como la autoridad y como los partidos políticos, pues cada quien tiene que hacer lo propio y no podemos ignorar y menos aún ir encima de esas reglas e inclusive hasta en cierta forma presumir que uno puede ir encima de esas reglas, porque entonces pues nos vamos a un estado de naturaleza en el que cada quien pues va a hacer valer su mayor fuerza y no vamos a tener la posibilidad de convivir bajo parámetros o marcos racionales. También significa una democracia liberal la vida bajo un estado de derecho. Un estado de derecho en el que pues, cada uno de estos elementos que estamos mencionando pues, conformen un estado sólido de mayor certidumbre y seguridad jurídica. Por supuesto que también que vivamos bajo un régimen constitucional y que la Constitución, como ese gran ordenamiento que hace posible nuestra vida ordenada, pacífica, etcétera, y que de ahí dependan todas las demás leyes y disposiciones normativas, pues se respete y que esta Constitución sea, digamos, la brújula que nos permita caminar con mucho mayor certidumbre, que no se modifique esta Constitución con procedimientos fuera de lo que la propia Constitución establece. Todos esos son un conjunto de puntos que nos ayudan a vivir en una democracia liberal, que el poder rinda cuentas, el poder debe rendir cuentas, el poder debe ser transparente, el poder debe demostrarle a los ciudadanos cómo ejerce el presupuesto, cómo ejerce todo el conjunto de recursos que no son de ellos, sino que son de todos nosotros, para que uno sepa más o menos, pues cómo ir caminando y en ese sentido sepamos de la mejor manera posible que tenemos un gobierno que cumple lo establecido. De tal suerte que una democracia liberal, y con esto concluyo, también respeta las instituciones, las fortalece, las va, digamos, haciendo mucho más funcionales y en el caso de que por alguna razón se requieran modificar, pues obviamente se ponen a un cuestionamiento con una metodología específica que nos permita también su transformación de una forma ordenada, clara, racional y no desde una sola concepción, que ya me he referido hace rato, desde una sola percepción. De tal suerte que vivir en democracia liberal implica todo este conjunto de cosas. Cada quien, cada uno de nosotros, a la luz de esto, no es una opinión personal, eso está en la teoría política, en la teoría jurídica, en el derecho constitucional, etcétera, pues que cada quien vaya revisando cómo estamos
respecto de cada uno de estos puntos y qué escenario tenemos hacia adelante, y conforme a eso, pues que cada quien se manifieste, no solamente el 6 de junio, que es fundamental, sino que se manifieste de manera permanente. Por supuesto, este 6 de junio, porque pues como hemos mencionado, el voto es la expresión fundamental que hace que este gran conjunto de engranajes funcione, se renueve y pueda haber la posibilidad de que el ciudadano pueda hacer valer su poder desde esta perspectiva, que pueda decidir quién lo gobierna, y cada quien estaremos a favor o en contra de nuestros respectivos gobernantes, y tendremos la posibilidad de expresarlo a través de la urna. De eso se trata la democracia, y de eso se trata también el juego democrático. Y eso no significa que tú eres, al no estar de acuerdo conmigo, mi enemigo, y por tanto te tengo que aniquilar. Simplemente en tu evaluación política, pues no estás de acuerdo con lo que estoy yo haciendo. Si uno es humilde, y usted habló hace rato de la humildad, en política se requiere mucho más. Y entonces más bien escucho al ciudadano y trato de entender qué es lo que está observando y qué me está queriendo decir. De eso se trata la democracia, no de simplemente tener el poder desde aquí y ejercerlo hacia allá, y pues allá el otro a ver cómo le va, porque mi poder es mucho más superior que el del otro, ¿no? Qué riqueza hablar con un historiador, con un abogado y con un filósofo. Nos ayuda muchísimo a ver los distintos ángulos de este desafío que tenemos frente a nosotros. Quisiera pedirle, doctor Luis Roberto, si en un último bloque nos pudiera ayudar a decirle a la gente algunos consejos para votar eh, con toda libertad, en secrecía, con toda responsabilidad este próximo domingo. Mientras usted prepara sus ideas, como siempre le hace, yo le cuento, han de ver que estoy en un escenario distinto al que es habitual por distintas razones, sobre todo académico-pastorales. El día de hoy me era imposible transmitir en vivo a las 7 de la noche. Por lo tanto, hemos adelantado un poco. Estamos grabando a las 4 de la tarde esta transmisión, pero tanto el doctor Luis Roberto, a quien ya le he comentado este aspecto, como un servidor, estaremos atentos de las redes sociales para poder dialogar a las 7 de la noche con usted y que nos presente sus distintos puntos de vista. Participe, pero sobre todo, y le pedimos en este caso particular, ayúdenos a difundir para que esta reflexión, Dios quiera, pueda ayudarle a mucha gente a preparar su voto. Doctor Luis Roberto, le agradecería nos ayudara con algunas recomendaciones para el voto de este 6 de junio, este domingo tan importante. Claro que sí, padre. Bueno, de entrada diría que pues todos tengan a la mano su credencial de elector, que la conserven bien, que la protejan, que la cuiden, porque obviamente pues ese es el instrumento que te permite acudir a la casilla. Que te enteres desde antes. Ya es posible entrar a los diversos portales de internet de sus respectivos institutos electorales, los estados correspondientes, y ubicar su respectiva casilla. Esto es muy importante. Ahí la credencial de elector tiene un número de folio y uno puede entrar, repito, al portal del estado o de la entidad que le corresponda, buscar en la página de internet del organismo electoral respectivo y identificar desde antes dónde va a estar su casilla. Inclusive si uno puede, además de identificarla en papel, darse una vuelta antes, el sábado, el viernes, el jueves, pues será muy útil, porque uno podrá identificar qué tan lejos queda de su casa, a través de qué medio de transporte hay que ir, si uno no tiene automóvil, si hay estacionamiento cerca. Es decir, son cosas muy prácticas, pero al momento pues sí se va complicando cuando uno quiere hacer las cosas, ¿no? Por otro lado, pues llevar todo lo que ya ha dicho el propio Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con el cubrebocas, porque es como la parte cívica que estábamos mencionando hace rato de las obligaciones del ciudadano, pues cumplir con lo que le corresponda. Y una de las cosas que hay que cumplir es llevar su respectivo cubrebocas, porque si no, no lo van a dejar entrar a la casilla. Así que lleve su cubrebocas de tal manera que pues pueda él mismo tener, digamos, esa posibilidad de que no lo vayan a rechazar. Si es posible que también se lleve cada quien una pluma, por esta parte de la cuestión de la salud, de la salud, ¿no? De
cuidar que no nos contagiemos, pues puede ser una buena opción, de tal suerte que sepa uno que no está tocando mayor cantidad de cosas que puedan ser riesgosas para la propia salud. Yo diría que tratemos de ir tempranos, porque esperemos sea una enorme participación la de la ciudadanía y por tanto se puede hacer una gran cantidad de filas, así que pues ir temprano, ir acompañado de alguien siempre sirve mucho, no ir solo, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí parados, por tanto llevarse algún banquito, alguna cosa en la que se pueda uno sentar, a veces uno le puede dar ganas de ir al sanitario, etcétera, pues se pueda salir uno de la fila y una persona con la que va le puede guardar su lugar, y etcétera, ¿no? Son como cosas muy sencillas que a la hora de la hora, pues obviamente importan, en donde se encuentre cada quien en la parte de su país, pueden pues llevarse una sombrilla, porque probablemente el sol sea muy fuerte o de repente caiga alguna lluvia, entonces nunca está de más llevarse esta parte. Y bueno, eso es la parte muy operativa que yo diría que hay que llevarnos, ¿no? En la parte más sustantiva, pues otra vez pensar en la parte de lo que es uno como ciudadano y saber y entender claramente que nuestro destino nos pertenece a nosotros y que nosotros somos los artífices de nuestro futuro. No depende el futuro de otros, sino más que de uno mismo, y uno tiene que hacer lo propio. Y en lo colectivo, pues cada quien haciendo lo suyo, habremos de reconfigurar una nueva correlación de fuerzas políticas, etcétera, la que sea, ¿no? La que vaya a ser, y bajo esa correlación de fuerzas vamos a vivir en los siguientes 3 o 6 años, y por tanto, pues yo debo de entender que soy partícipe y corresponsable de ese momento tan importante. Entonces habrá que estar pues muy bien enterado, identificar bien quiénes van a ser sus candidatos. Supongo que a estas alturas ya cada quien sabe quiénes van a ser sus candidatos, pero si no lo sabe, pues otra vez volverlo a repasar, saber lo que corresponda, saber cómo hay que votar, cómo ejercer el voto. Es decir, hay un conjunto de cosas que son básicas que también vale la pena hacerlas previamente. Y como usted decía, ya en el momento, pues entender que está uno a solas en la casilla, en una mampara, en un conjunto de disposiciones físicas que le permite estar en privacidad, y por tanto uno puede ejercer el voto a solas, sin que haya presiones, sin que nadie lo esté coaccionando, ni limitando, ni criticando. Usted tiene que ejercer ahí su voto y depositarla en la urna, y no pasa nada. Al contrario, yo diría, es una fiesta democrática. Nos hace muy fácil pensar en esto, pero nos ha costado muchas décadas y mucho esfuerzo y muchas cosas más tener la posibilidad de decir esto tan sencillamente, pero atrás hay un enorme trabajo de las instituciones, de los ciudadanos. Es impresionante cuando uno abre y ya puede identificar quiénes van a ser los respectivos responsables de las casillas. Pues eso significa que atrás hay muchísimo trabajo de distribución, de capacitación, de ordenación, etcétera. Y esto no todos los países en el mundo lo tienen. Nosotros lo tenemos, es un baluarte que tenemos, protejámoslo, cuidémoslo, porque no está para siempre. Como he mencionado hace rato, se puede de alguna otra forma interrumpir, y después la posibilidad de volverlo a crear pues cuesta muchísimo. Entonces yo diría, estas son algunas pequeñas recomendaciones que le pediría a la gente que las tenga como presente, con la finalidad de que pueda ir a votar de la mejor manera posible. Ya después, pues otra vez, en otra época diríamos, podríamos ir a algún lugar a vivir la vida más amplia en la sociedad, en la parte de espacios comunitarios, etcétera. Quizá ahorita la pandemia no nos lo permite, regresar a su casa uno, y pues desde ahí estar también muy enterados. Esto con esto concluiría de lo que pase ese día en la jornada electoral y de lo que pase en los siguientes años después de la jornada, porque también es muy importante esto. El voto no es el momento en el que yo lo hago y me voy y me desentiendo y quién sabe cuántos elegí y a ver qué hacen esos con el poder que yo les conferí. De ninguna manera. Una vez que he votado, ahora tendré que estar pendiente día a día de lo que hacen esas autoridades, y volviendo a mi primera intervención, ahora sí, volviendo a exigir, criticando, manifestándome, etcétera, de tal suerte que la democracia sea un continuum, algo que se construye en gerundio y no en un solo momento, digamos. Muchas gracias, doctor Roberto. Esto último es muy importante. Los obispos de México lo han señalado en sus últimas exhortaciones para emitir un voto responsable. Ellos han llamado a votar con libertad para exigir con responsabilidad.
entre otras cosas. Yo le digo a todos aquellos que no han votado, que lo van a hacer por primera vez, que se sacudan el miedo y que cumplan cabalmente con este derecho, pero también con este correlativo deber de decidir todos juntos por el futuro de nuestra patria. No le dejemos a un solo hombre el derecho que todos tenemos y debemos ejercer. Llamo a las mujeres, que cuando uno ve el porcentaje es un poco mayor del 50%, las mujeres, a que también ejerzan con libertad, con decisión, su voto para lograr que este México plural encuentre cauces de seguridad, que encuentre instituciones estables que nos lleven a todos a un buen puerto, a un buen punto de destino, en este destino aquí temporal, del orden temporal. Doctor Luis Roberto, toda nuestra gratitud por este tiempo que nos ha regalado, por estas reflexiones tan ricas que nos ha dejado aquí de manera expresadas, de manera muy sencilla y muy particular. Adelante, doctor Luis Roberto. Quisiera concluir, padre, porque me pareció muy atinado el tema que nos convocó en este engarzamiento entre la educación y la democracia, y yo diría, y con esto concluiría, en una frase de Fernando Savater, que yo diría, en lugar de decir filosofía, pensemos democracia y educación, y creo que se adapta mucho a lo que corresponde al momento que estamos viviendo. Dice Fernando Savater de la filosofía, y yo lo diría también de la democracia y de la educación, lo siguiente: la filosofía, es decir, la democracia, la educación, no es revelación hecha por quien lo sabe todo al ignorante, sino el diálogo entre iguales que se hacen cómplices en su mutuo sometimiento a la fuerza de la razón y no a la razón de la fuerza. Eso es a lo que nos convoca justamente esta jornada electoral, a que todos vivamos y nos sometamos a la fuerza de la razón. Muy bella conclusión. Me parece que es muy importante que usted le dé vueltas. No es la razón de la fuerza, no es la fuerza de la razón la que nos tiene que hacer participar, dialogar, encontrarnos, convivir, pero sobre todo yo le diría servir. Es muy distinto servir a servirse de para lograr un propio proyecto. Es muy claro ver cuando alguien tiene pues la claridad del servicio, está buscando el bien del otro y no el bien particular, sus propias ideas o sus propios proyectos. Muchas gracias, doctor Luis Roberto Mantilla. Un gusto volverlo a encontrar. Mi afecto, mi aprecio a quien fuera mi jefe 5 años en la Universidad Latina de América, donde impartí clases felizmente, gracias también a su generosidad y su pluralidad, su mirada inclusiva e integral. Muchas gracias. Gracias, padre. Un saludo. Un saludo de parte del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión de educación y cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También saludamos y agradecemos todas las gestiones de los señores doctores, el señor ingeniero José Antonio Herrera, quien le manda un saludo también al doctor Luis Roberto, y también el presbítero doctor Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México y presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Gracias por este esfuerzo. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, su disposición y generosidad. Muy buenas tardes. Vaya a esta fiesta electoral. Sea parte de este momento histórico para nuestra patria. Muy buenas tardes, muchas gracias.